le dije a él, y cada que le digo me pone mal, es, yo no quiero que sea fácil, quiero que sea posible. Usted déme una oportunidad y yo le prometo que no se va a arrepentir. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy estamos con León Harari, el fundador y director de HT Asesores Independientes y de Access. León, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por el foro, por invitarme, es un gusto para mí. No, claro. Pues vamos a empezar un poco por tu infancia. Entonces, cuéntanos un poco de cómo creciste tú. Bueno, yo vengo de una familia judía ortodoxa y te diré un poco más, donde yo lo que veía de niño era lo importante era ir al templo, era respetar el Shabbat, estar en familia, las comidas familiares, y se hablaba muy poco de temas de finanzas o de prosperidad. Mi familia básicamente no era muy disciplinada ni muy entregada al tema de tener una empresa, trabajar. Mi papá trabajaba con sus hermanos, era una empresa familiar, y como muchas empresas familiares, pues cada quien hacía lo que creía que tenía que hacer, no había puestos, ganaban lo que tenían que ganar, y ahí la llevaban, la iban sacando, mal por cierto, y bueno, teníamos muchas carencias, vivíamos en un departamento rentado, mi papá tenía una dinámica de trabajo que con los años entendí que no era la dinámica más productiva y más innovadora del mundo, y pues obviamente gastaba mucho más de lo que ganaba, y no por poco, por mucho, y eso cuando le sumas gastar más de lo que ganas y lo multiplicas por muchos años, poniéndolo en fórmulas financieras, resulta en desastre. Así podría definir ese periodo. Por no aburrir, contar dos, tres anécdotas. Teníamos una casa rentada, debíamos siempre meses y meses de renta, debíamos meses y meses de colegiatura. Y antes de seguir hablando, luego la gente piensa que mi papá, yo lo culpo y no sé qué. Mi papá es la mejor persona que yo conozco. Porque las cosas que él hizo para que estemos bien, yo no las haría por mis hijos, yo no soy un papá como él, yo no me metería en las broncas que él se metió para que estemos donde estamos hoy, pero eso no quita que había que hacer las cosas diferente. Entonces, debíamos meses y meses de renta, meses y meses de colegiatura, siempre cuando venía el camión de la escuela había que ver si nos subían o no. En la casa nos tiraron a la calle 2 veces. La gente eso lo ve como en programas como El Chavo del Ocho, que llega el señor de la renta y él es el malo. Y yo crecí pensando eso. Yo crecí pensando el que cobra la renta es malo, en que los de la escuela son mala onda. Y hasta un día que uno hace clic, ¿no? Y dice, ¿sí será malo el que me cobra la renta o será lógico que el dueño tenga que cobrar algo que yo le estoy pidiendo? Y ahí fue donde me puse de frente. ¿Qué tuvo que pasar para eso? La última vez que nos botaron a la calle. Cuando te sacan a la calle, y lo explico para que la gente que nos ve sepa de qué se trata, llega un tipo, te toca la puerta, atrás de él vienen 20 gorilas, literalmente, se meten a tu casa, sacan las cosas, las bajan como pueden, o sea, no creas que tienen cuidado y se va a romper y se va a rayar, no, las bajan por donde pueden, como pueden, y te las tiran en la banqueta enfrente de tu casa. Y uno dice, bueno, la gente es buena, alguien nos va a ayudar. Sí, claro, la gente pasa y se lleva las cosas. Entonces tú ves cómo llega uno y se lleva la televisión, y el otro se lleva el radio, y el otro se lleva el estéreo, y entonces tú corres para allá para que no se lleve la televisión, pero por allá te están llevando la ropa. Y eso, cuando lo vives, empiezas a entender muchas, muchas cosas. Empiezas a entender primero que todo, empiezas a entender primero que todo si es normal o no. Y segundo, como todo lo que te pasa en la vida, empiezas a buscar al culpable. Sí. Entonces, cuando nos pasó esto una vez, pues obviamente yo empecé a buscar al culpable. Y sí, me costó mucho trabajo entender dónde estaba el culpable. Éramos una familia que vivíamos mucho de ayuda comunitaria. La comunidad era muy responsable de ayudarnos y había que ir todo el tiempo a la comunidad. Y casualmente me he dado cuenta, porque también he trabajado en las comunidades, en muchas cosas comunitarias, ahora que ya puedo, que la gente, la primera generación pide ayuda. Ese es el abuelo. El papá ya llega con un poco menos de vergüenza, entonces ya exige. Pero el nieto ya cree que eso es lo normal. Y yo soy el nieto. Entonces un día entendí que no, que el de la renta tiene que cobrar,
que la escuela se tiene que pagar y que la comunidad no me tiene que dar. Y fue un día que yo ya estaba en la universidad, yo empecé estudiando arquitectura, era malísimo, me cambié a contaduría, finanzas. ¿Cómo llegaste a la universidad teniendo todos estos antecedentes? Pues con mucha ilusión hice mi examen para entrar a la Ibero, que era la escuela más cara en esos tiempos, y yo dije, voy a buscar un trabajo. Entonces, y sí, fui a buscar un trabajo, me pagaban 2,800 pesos mensuales y la escuela valía 4,000. Entenderán que después de 2 años ya debía lo mismo que hacía mi papá, ahora lo hacía yo, ya debía todo ese remanente que no fui pagando y entonces la escuela me sacó. Me dijeron hasta que no pagues los remanentes no puedes volver. Estuve 1 año trabajando para pagar lo que debía y volví a la escuela y otra vez no quería que se me junten los remanentes y ya estaba un poquito más consciente, así que fui a hablar con mi abuela y mi abuela me había regalado, creo que eran $4,000 si mal no me equivoco, para poder acabar la carrera. Cuando hablo de la carrera, así como hablo del día que nos sacaron de la casa, todos los que van a la universidad hoy creen que es padrísimo y juegas dominó y está increíble. Bueno, te cuento un día en mi vida. De ese tiempo me levantaba a las 5, más o menos, 5:30 bañado y medio, lo que quieras, salía de mi casa para agarrar algo que hoy no existe, que se llamaba el Ruta 100, en español un camión, que había que caminar de mi casa estaba en Polanco, había que caminar a Palmas, más o menos unos 16 minutos, a mi ritmo, hasta donde Palmas se paraba el camión, ahí esperar el camión, frío, lluvia, como viniera, subir en camión hasta Santa Fe a la Ibero, bajarme en los túneles esos que hoy en día existen, Perabosques, y caminar a la Ibero. Cuando digo caminar a la Ibero y uno va en el coche, no sabe lo que está hablando hasta que lo hace en un diciembre 20, con frío y lluvia, y además por obligación. Llegaba a la escuela a la clase de 7, entraba en clase de 7, tenía que salir de ahí máximo a las 8:15 para agarrar el mismo camión que me llevaba a mi trabajo en Polanco, porque conseguí un trabajo en un banco de cajero, por cierto. Okay. Y bueno, estaba en la clase haciendo lo mejor que podía, tomando lo que podía, no anotaba, trataba de que todo se me meta a la cabeza y siempre me puse algo que es una recomendación que yo le doy a todos los que estén escuchando esto. Lo que uno no se llevó en el día no se lo va a llevar. Entonces, está padre anotar, está increíble tener tus apuntes en colorcitos y eso, pero eso nadie lo lee nunca. Se van a un cajón y luego se tiran. Entonces yo tenía muy claro que lo que no hiciera hoy no iba a ser mañana. Entonces llegaba a la clase y ponía atención y a veces me tenía que salir y tenía que entender qué pasó después de que me salí para agarrar el camión y irme a mi trabajo. Llegaba a mi trabajo a las 9, no tenía hora de comida porque la pedí para irme antes para poder regresar a la clase de 6. Entonces trabajaba de 9 a 5 y a las 5 que salía comía algo en camino otra vez a la universidad. Tenía clase de 6 a 10. Los fines de semana tenía clase el sábado de 7 a 1. Los veranos tenía que meter materias y la carrera la acabé en 5 años, a pesar de que 1 año me tuve que salir. Fue bastante difícil, no jugué dominó, no iba a las fiestas. Llegando a mi casa en la noche a las 10 sabía que apenas hacer la tarea, porque más me dejaban tarea. Yo decía, los maestros no entienden que la gente que tenemos que mantenernos no podemos hacer tarea, ¿verdad? Pero pues de alguna u otra manera hacía la tarea y así eran todos los días. Sí, otra realidad completamente. Y bueno, tú llegas al banco, acabas la universidad y de ahí, ¿cómo llegas a fundar pues todos tus negocios de hoy en día? Bueno, de entrada yo me di cuenta de algo el primer momento, y es, si tú quieres que algo venga bien, te tienes que volver indispensable. Si tú no eres indispensable, eres sustituible. Y yo siempre tengo muy claro que yo tengo que ser indispensable en lo que hago. Si soy sustituible, yo mismo me doy de baja. Yo no espero a que me sustituyan. Entonces, yo llegué ahí y literalmente hacía lo que nadie quería hacer. Por ejemplo, en esos tiempos se usaban mucho unos papeles que se metían a unas computadoras y salían los pagarés. El pagaré es un documento que se le da al cliente a cambio del dinero que deposita en un banco. Y ahí los tenían arrumbados de hace 40 años y nadie le quería meter mano a eso. Y era un tema gigante, había que categorizarlos, acomodarlos. Me lo eché. Un día me quedé aprovechando que en la clase típico había el típico día de puente y me tomó varios días y lo acomodé.
Y luego había una bóveda donde guardaban los valores y las chequeras, que la gente le chocaba entrar porque para empezar hacía mucho frío, segundo te dejaban ahí encerrado, y ahí habían cosas que la gente no le quería meter mano, pues me metía mano. Y entonces llegó un punto donde la gente decía, esta cosa, ¿dónde está? Pregúntale a León Harari. ¿Y quién hizo los pagarés? Pregúntale a León Harari. ¿Y quién tiene el inventario no sé qué cosa? Pregúntale a León Harari. Y yo empezaba a ver que los otros llegaban, trabajaban y se iban. Y yo no, yo le dejaba ese extra a eso. Y obviamente cuando haces eso, empiezas a ganar un lugar que la gente no tiene porque la gente quiere lo práctico y lo rápido, no lo laborioso. Entonces, pues de ahí trabajé en un banco que se llamaba Banco del Atlántico. Eran 6,000 empleados en ese banco. Llegó algo que en ese tiempo era Vital, Banco Internacional, y lo compra. Trauma total, porque el día que escuchamos en las noticias que el banco fue vendido, en las noticias dijeron van a despedir al 100% del personal. Y pues yo tenía que pagar mi colegiatura, entonces dije, bueno, pues buscaré un trabajo, ni modo. Y el día que vinieron a quitarme mi trabajo, me tocaba casualmente renovar vencimientos de pagarés de los clientes de la sucursal. Y el tipo que venía a entregarme un cheque, que yo no sabía quién era, yo le dije que se espera fuera de donde yo estaba trabajando porque yo tenía que renovar los vencimientos de mis clientes. El tipo se sentó en una silla y me miraba y yo no lo atendía hasta que acabé mi trabajo. Y yo no sabía que él traía un cheque para darme. Y entonces me dijo, hola, vengo de Vital y quiero que vayas a la calle, ya no me acuerdo en Reforma qué número, porque te van a dar un contrato de trabajo. De 6,000 empleados que había en ese banco quedaron 6 o 7 personas, yo fui una de ellas. Y solo porque ese día yo estaba renovando vencimientos y no le puse atención. Mis compañeros de trabajo estaban todos haciendo currículums. Yo era el único que no tenía currículum. Y era el único que consiguió un trabajo ahí. Y solo porque el tipo que vino a darme el cheque vio que me estaba matando y vio lo que estaba yo haciendo. Y para conseguir el primer trabajo, en el Banco del Atlántico, había un tipo, Ricardo Granados, que era director de la zona de Palmas. Y yo vivía en Polanco. Entonces dije, lo voy a ir a entrevistar, voy a ir a verme con él. A través de una bolsa de trabajo conseguí esa vacante. Pero decía, se necesita experiencia y se necesita muchas cosas que yo no tenía. Y se necesitaba no tener deudas que yo tenía. Entonces hablo al teléfono y me dicen, claro, venga aquí a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y sí, Miguel Ángel de Quevedo no está tan lejos en coche. Cuando tienes que llegar en pecero y en camión, estás a 3 horas de Polanco a Miguel Ángel de Quevedo. Yo tenía el saco de mi bar mitzvah, literalmente un saco negro. El pantalón ya estaba un poco amolado. Y entonces, pues, hablé y me dijeron, sí, ¿tiene los requisitos que dice el puesto? Sí, claro, yo tengo todo. Me fui a poner ese saco, ese pantalón y me agarré para llegar a Miguel Ángel de Quevedo. Y llegando ahí, me entrevista la secretaria del corporativo de ese banco y me dice, no, ¿por qué lo mandaron aquí? No tengo idea. El licenciado Granados está en citas con la dirección del banco y no creo que tenga espacio para atenderlo. ¿Lo puedo esperar? Y se me quedó viendo así como, ¿lo puedo esperar? Es que no sé si lo va a atender. No importa, yo no tengo nada que hacer. Tenía clases en la universidad, por cierto. Entonces me senté en la silla, estuve ahí como 3 horas y de repente la secretaria me dice así, es él. Y había salido de su junta. Y yo me paro, venía como con 5 señores todos de traje, corbata, yo mi corbata estaba horrible y me paro atrás y le digo, licenciado Granados, me dijeron que hay una vacante en su equipo y quisiera platicar con usted. No, ese no es el procedimiento de aquí, tenemos un área de recursos humanos. ¿Quién lo mandó acá? No tengo idea. ¿Sabe qué? Hoy no puedo, tengo junta con la dirección, lo veo mañana en Palmas. Mi cabeza no pensaba en la cita, pensaba en la grosería de cruzar la ciudad 3 horas de ida y de regreso para que me entreviste a 8 minutos de mi casa caminando. Pero bueno, al día siguiente fui a Palmas, me dio un disco, en ese tiempo usaban discos en las computadoras, me dijo, es un examen de matemáticas financieras. Yo iba en primer semestre en ruso. Lo meto a la computadora, lo empiezo a resolver y era de los primeros exámenes que la computadora te da el resultado al momento que acababas. Y yo lo resolví por lógica. Habían cosas que sí, 10% de 1,000,000 en un mes, pues hay más o menos sí, pero había cosas ya muy elaboradas. Y lo resolvía por lógica. Le entrego el examen y había estado pasando mucha gente por ahí. Entonces lo ve y me dice, ¿quién lo resolvió? Yo. No es cierto, tú estás en primer semestre y por lo que me acabas de contar no tienes experiencia. No.
¿Quién lo resolvió? Yo. Vuélvete a sentar en la computadora y quiero que lo hagas frente a mí. Y le dije, no, no es necesario, léame las preguntas. Con eso que te dije, de que hay que memorizarse todo rápido, le dije, en la primera contesté la B, que era esto, en la segunda contesté esto. Me dice, ¿sacaste 7.5 sin haber estudiado nunca finanzas? Sí. ¿Y cómo lo resolviste? Pues la vida tiene una lógica. Tú me pusiste a hablar de mensualidades, de anualidades, pues yo nada más sacaba la lógica. Y como son opción múltiple, pues la que más se acercaba a mi lógica. Y me dice, es que el puesto está para alguien con experiencia, que ya trabajó, que tiene cartera. Y esa frase se la digo a mis hijos hoy en día. Yo le dije a él, y cada que la digo me pone mal, es, yo no quiero que sea fácil, quiero que sea posible. Usted déme una oportunidad y yo le prometo que no se va a arrepentir. Yo le prometo que lo que me enseñe no se me olvida y lo voy a poder enseñar al día siguiente. Pero déme oportunidad porque estoy muy necesitado. Y no me da pena decírselo. Vine a pedir trabajo, no le vine a decir que sé hacer todo. Vine a pedir una oportunidad. Me dio la oportunidad. En teoría iba de cajero. Duré de cajero 5 horas. Literalmente me enseñaron a contar dinero. Aprendí a contar así los billetitos a mano, como se cuentan. Y la señora, que era gerenta de la sucursal que estaba en Mazarik, le habló a este tipo y le dijo, ¿de dónde sacaste a este hombre? ¿Por qué me lo mandas de cajero? Este tipo no tiene tipo de cajero. Y le dijo, ¿el qué quieres que haga? Pues quiero que sea ejecutivo. Y me hacen regresar a Palmas. Y otra vez sin coche. Es muy complicado regresar a Palmas, pero bueno, regresé a Palmas. No, es que te tenemos que cambiar el gafete. Bueno, pues está bien. ¿A dónde hay que ir por el gafete nuevo? A Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, pues regreso a Miguel Ángel de Quevedo por el gafete, nada más que cambia el título. Y me acuerdo que ahí le dije a la secretaria, no hay forma de mandarlo con alguien, yo tengo mucho trabajo. Yo tengo mucho que hacer como para 5 horas de camiones. Sí. A ver, nunca lo hemos hecho. ¿Tienes una foto? Sí, aquí está. Voy a mandar la foto a ver si me lo aceptan. Va, yo me tengo a trabajar. Y sí, me tomaron la foto nueva, no tuve que ir a Miguel Ángel de Quevedo, me mandan mi gafete y pues, al día siguiente ya era ejecutivo. Aumenté muy rápido puesto. Wow. ¿Y cómo fue este cambio de realidad? Bueno, lo primero es, yo hablo algo y esto te platiqué que yo doy una conferencia de esto y es, en la vida hay momentos que hay que parar y darse cuenta. Yo paré y me di cuenta. ¿De qué me di cuenta? De que el problema estaba en mi casa. De que el problema era cómo trabajaba mi papá, el problema era que gastaba más de lo que ganaba, el problema era justificar lo injustificable, culpar a quien no es culpable, no agarrar la vida en las manos, dar tus problemas a otra gente y no hacerte cargo de lo que te toca. En la vida te tocan, en mi visión del mundo, 3 cosas. La primera, la más importante, ser feliz y pasar lo mejor posible. La segunda, cómo quieres escribir tu historia, a dónde quieres acabar, qué quieres que diga eso. Y yo cuando voy a trabajar hoy, lo único que pienso es el día que llega a mi empresa el último día y me pare frente a la gente y le diga lo que quiero decir. Y al principio me decía yo lo que quiero decir y hasta lo escribía. Y hoy lo veo diferente. Hoy, el día que yo me retire de mi negocio, no quiero decir nada. Quiero pararme ahí y no hablar nada, porque quiero que lo que yo hice hable por mí. Si yo tengo que decir algo ese día, me faltó. Y la tercera, y más importante que todas, es que el camino es más importante que el resultado. Y a pesar de todo lo que cuento y como lo cuento, me la pasé muy bien. Tengo una familia preciosa, tengo buenos amigos, tengo experiencias de vida que no creo que mucha gente tenga y me la pasé muy bien. Y decir me la pasé muy bien en algunos momentos de lo que viví no está tan chistoso. Sí. No es tan fácil. Así que haciendo eso, volvemos indispensable y de a poquito uno va logrando que las cosas se le den. Y además de cuestionar de quién eran los culpables y por qué pasaba lo que pasaba, empecé a entender una cosa diferente. En la vida hay que parar. Es muy importante parar para poder ver el marco completo y ver qué está pasando. Y yo cada vez que me siento encerrado, paro. Y cuando paro, a veces el paro me dura 1 minuto, a veces me dura 1 año, porque hay diferentes formas de parar. Pero una persona que no para no es capaz de ver la foto sin él. Entonces hay que parar, hay que hacer un alto, analizar y entender por qué. La pregunta en la vida es ¿por qué? Y la segunda es ¿para qué?
Porque sí, podemos ser creyentes en Dios o no, pero si yo no pregunto por qué y para qué todo el tiempo, estoy ya en la automática. Y si estás en la automática, ya vas en la marea, ya todo lo ves normal, bueno o malo. Hay gente que tiene una marea excelente y nació en una casa que le va muy bien y entonces pues no tiene que preguntar nada hasta que llegue el momento de preguntar. Y si uno se pregunta por qué y para qué, es muy fácil. Es muy fácil porque uno sabe cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Así que yo todo el tiempo me pregunto por qué y para qué. ¿Esto que me está pasando, por qué me está pasando? ¿Qué representa? ¿Es bueno o es malo? Porque a veces la cáscara te indica que es malo. Agarrar el camión 3 horas es malo, depende cómo lo quiera ver. Y entonces hay gente que por eso no se sube al camión 3 horas. Porque se pregunta y su análisis rápido le dice, no, qué flojera. Entonces, pues, ¿para qué? Pues, ¿cómo para qué? Pues para que me vaya mejor. Para que consiga un trabajo, pues para que pueda hacer más cosas de las que hago hoy. Y bueno, ahí estuve algunos años. Luego el otro banco que Vital, que fue comprado, o sea, que compró a Atlántico, fue comprado por el que hoy sí todo el mundo conoce, HSBC. Y ahí me pasó exactamente lo mismo. Ahí el recorte no fue tan grande. Ahí recortaron a la mejor a la mitad de la gente. Pero yo estaba en la lista del día 1. Entonces, otra vez me dijeron, ahí sí ya tenía coche, ahí sí ya había comprado un coche, ahí sí ya no gastaba más de lo que ganaba, esa ya, gracias a Dios, eso lo superé muy rápido, eso lo superé muy rápido entendiendo que esa es la fórmula del desastre. Entonces ahí ya me pude ir en coche y era mejor, más cerca que el sur, así que estuve ahí y ahí con mucho miedo. Ahí conocí el miedo. Miedo es un sentimiento humano que no tiene descripción, pero se puede explicar muy fácil. Miedo es aquello que hace que todo lo demás no funcione. Así de sencillo. No te funciona el cerebro, no te funcionan las extremidades, no hay raciocinio. ¿Y qué era miedo? Pues miedo era que ahora ya tenía algo que perder. Ya tenía algo que perder, ya tenía un trabajo, ya tenía un coche, ya podía pagar mi escuela, entonces ahora me da miedo. Y entonces, sí, el miedo es un motor muy bueno, porque te permite pasar tus limitaciones y hacer cosas que no creías que podías hacer. Entonces pensamos que tener miedo es malo. No, tener miedo es bueno, porque el miedo te hace que no querer regresar a donde yo estuve. Y sí, hoy mi terror no es miedo ya, hoy es de terror cuando de repente en mi oficina me dicen este trimestre gastaste más de lo que ganaste, pero no te preocupes, no, sí me preocupo y no me da miedo, me da terror, tiemblo. Pero bueno, es parte de no querer volver a vivir lo que uno ya vivió. Sí, claro. Y con este miedo, ¿cómo decides pues tú independizarte y abrir tu propio...? Bueno, de ahí trabajé para varios bancos. Trabajé para HSBC un tiempito y me armé de valor y hablé a Banco Santander. Así con eso que me caracteriza de que yo creo que las oportunidades no están, se crean. Y yo también le digo a los chavos con los que hablo de repente, ¿y si no hay camino qué? No, pues buscas otro camino. No, lo haces. Si no hay camino, lo haces. Y no había camino, era noviembre y yo no quería estar en HSBC porque me pagaban muy mal. Era el que menos ganaba de toda mi área. Y hacía lo de siempre, ser indispensable, hacer lo que nadie quería. Entonces dije, me voy. Y mi cabeza decía, pero no quieres eso. Bueno, eso es lo que voy a decir, porque me moría de miedo. Hablé al área de recursos humanos de Santander y me dijeron, no, ahorita no estamos contratando porque es noviembre, estamos cerrados para fin de año. Y a la que me contestó que yo no sabía ni quién era, le dije lo siguiente, ¿de veras te vas a perder la oportunidad de tenerme en tu equipo porque es noviembre? O sea, ¿a poco ya están tan sobrados de gente buena? Y me contesta por teléfono, ¿y cómo sabes que eres bueno para esto? Estoy seguro que soy bueno para esto. Y me dio una entrevista, pero me dio una entrevista, eran las 12, me la dio para la 1. O sea, le pegó lo que le dije. Y llega ahí y me dice, quiero que dibujes un niño y una casa. Y le dije, me vas a hacer un psicométrico. ¿Tú cómo sabes eso? Pues porque ya he hecho otros. ¿Pero eres psicólogo? No, estoy estudiando, soy contador. ¿Y qué vas a dibujar? Si te dibujo la casa chica, vas a decir que tengo carencias. Si la dibujo muy grande, vas a decir que soy arrogante, entonces no quiero dibujar nada. Me quita la pluma, me quita la hoja y me dice, no dibujes nada. Escríbeme aquí una frase que te defina. Ok. Y le pongo, estoy aquí hoy y tengo miedo. ¿Y por qué estás acá si tienes miedo? Pues porque tengo miedo, porque me vas a dar un trabajo y me da miedo que me lo des, porque me toca salir del que ya tengo y no puedo perder lo que ya tengo.
Me contrató a los 3 días, me volvió director de una sucursal, luego fui director de toda una zona y luego pasó algo maravilloso que fue, tuve que hacer mi certificación con la Bolsa Mexicana de Valores. Ya no tenía tanto en la escuela que hacer, entonces ahora tenía que llegar a las 6:30 de la mañana a la bolsa en Reforma para hacer mi curso, luego irme a trabajar y luego todo lo que te platiqué. Y ese curso era peor porque era muy teórico y los maestros se sentían genios de la bolsa y yo no sabía nada. Lo que sí me acuerdo es que llegaba hecho pedazos y no traía cuaderno y me quedaba dormido. Y entonces el maestro me decía, no conozco a nadie que haya pasado el curso de la Bolsa Mexicana de Valores de la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Nadie nunca lo pasó sin apuntes. Y le dije, ¿y si escribimos esa historia? Y me dijo, bueno, trata. Y pues yo iba y hacía mi esfuerzo de entender y luego sí, le hacía trampa al maestro, pedía los apuntes, los fotocopiaba y medio los leía en mis trayectos. Y llegó el día del examen y tenía yo una muy amiga, Nieves, muy amiga mía de ella en el curso, yo no sabía. Ella también trabajaba en HSBC y me habla y me dice, ¿vienes a estudiar a mi casa? Y le digo, Nieves, tú sabes que yo no tengo ni apuntes, ¿qué quieres que yo estudie? O sea, yo voy a llegar así al examen mañana. No, nosotras tenemos apuntes. Fui a su casa a estudiar y ahí habían 2 otras que yo no conocía. Al día siguiente llegamos a hacer el examen, es un examen que dura 4, bueno, hoy en día no sé, pero en esos años eran 4 horas, en una computadora, exámenes diferentes para todos. Yo hice el mío, yo estudié los apuntes de todas ellas, gracias a Dios, lo acabé como en 2 horas y media y me sobró 1 hora y media, y yo volteaba y veía a las 3 que estudiaron conmigo que no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo. Entonces me cambié de computadora y resolví el examen de una que se llama Paulina. Y Paulina resultó ser la directora de algo que era la banca patrimonial de Citibank en México. Entonces yo no sabía ni quién era. Y cuando salí de ahí, llegué a mi oficina, Paulina sacó 7, yo saqué 9, porque no me dio tiempo de responder todo su examen. Nieves sacó como 8, todo el mundo feliz haciendo fiesta y de repente que te habla Rochelle. Rochelle era una de las amigas. Oye, ¿estás interesado en trabajar en Citibank? Si me pagan, sí. Yo dije, pues me la voy a jugar. ¿Qué si te pagan? Bueno, dice la dirección de Citibank que no saben cuánto ganes, pero te ofrecen el doble de lo que ganes. No, yo no quiero el doble. Perdón, pero yo por el doble no me voy. Yo soy director en Santander. Y otra vez me moría de miedo. Y entonces le dije, yo quiero el triple. Bueno, venos a ver la Reforma. Salí de ahí con un contrato por 3 veces lo que ganaba. Llegué a mi casa y yo decía, ¿y ahora qué me van a poner a hacer por esta lana? Y me ponía nerviosísimo. Y llegué el primer día en Citibank. Horrible. Porque yo en Santander era el patrón, tenía mi lugar de estacionamiento, la gente me volteaba a ver. Y cuando llegué a Citibank, literalmente éramos yo y un fax. Y yo decía, qué horror. Sí me pagan mucho dinero, pero qué feo está esto. Y entonces era mi oficina a la 1 de la tarde y me fui caminando a mi casa porque quedaba caminando en mi casa y literalmente iba llorando. Acabo de hacer el peor error de mi vida. Dejé mi mejor trabajo por este que sí me paga más, pero es una basura. Y llegué a mi casa, abrí la puerta, me siento en la sala y me pongo a llorar. Dije, quiero mi trabajo de ayer. ¿Cómo le hago? Y renuncié a Santander. Y entonces llega mi mamá, que mi mamá tuvo mucho que ver en todo esto, y mi mamá me dijo, y disculpa las palabras, pero así me dijo, ¿qué haces aquí? Son las 2:30 del día. Ma, es que la regué, dejé mi trabajo y este es una basura. Me da mucha pena tu caso, yo no quiero huevones aquí, vete a trabajar. Me sacó, ve a arreglar tu problema a otro lado. Entonces, pues me regresé a mi oficina, le tiré durísimo, durísimo, y de ahí me conoció un banco del exterior, un banco de una familia paisana, Safdie, a través de una amiga. Fui a una entrevista, de ahí llegué a trabajar con la familia Safdie, unos banqueros brasileños que tienen un banco en Suiza y un banco en Nueva York. Y después de trabajar ahí varios años, la crisis de 2008, que ahí fue donde empezaron a salirme las arrugas, las canas, todo eso, decidimos salirnos de ahí para poner nuestra propia empresa. Es un poquito cómo llegamos, perdón lo largo, pero es cómo llegamos a lo de hoy. ¿Y tu familia qué dijo viéndote hoy en día? ¿Cuál fue? Bueno, mi familia, de entrada, lo que dicen de mí no es cierto. Yo soy una persona que nada más detectó un problema y lo resolvió. Paró muchas veces, tuvo miedo y lo fui resolviendo y cada día traté de estar feliz y contento con lo que se venía presentando. Disfruté el camino, así que todo lo que dicen de mí
no pasa, es simplemente hice lo que tenía que hacer, sí le puse el corazón a todo lo que hago, trae mi sello y trae mi corazón, y no hago nada en lo que no creo. No hago nada en lo que no creo. Pues creo que siente mucho orgullo porque a todo el mundo le dicen, pero no, yo no soy eso, sigo siendo el mismo del saco negro. El saco negro y los Nike, hay una canción de Arjona, tengo un cepillo de dientes y unos Nike desvencijados. Yo tenía unos Nike desvencijados, literal, unos Nike que usé 7, 8 años, estaban todos rotos, y un día fui con mis amigos a Acapulco y los enterraron en la playa, ya no los volví a ver. Mis amigos también, yo sé que pagaban cuentas por mí, gente que me ayudó muchísimo, y sé que son parte porque estaban siempre detrás, siempre estaban ahí. Típico que había un viaje y yo no sé cómo, pero yo iba. Entonces, pues obviamente yo sé de dónde venía, y mi familia pues obviamente hacía lo que podía. Pero el saco, ese saco trabajaba conmigo de lunes a viernes. El sábado se iba a la tintorería en la mañana, se recogía en la tarde, y el lunes otra vez, 5 días. Y un día me pasó el peor drama que te puede pasar cuando tienes un traje y no tienes dinero, que fue que se rompió el forro de adentro. Y entonces rompió el forro de adentro y pues tenía yo muchas opciones. Le arranco el forro, lo coso o qué hago, pero el saco lo tenía que usar hoy. Entonces ahí fui y encontré una cinta canela y pegué el forro del saco con cinta canela, y entonces ahora usaba el mismo saco los 5 días, pero además lo tenía que tener amarrado, pues abrochado, porque si me lo abría se veía el masking tape por todos lados. Entonces llegaba a las juntas en el banco y me decían, ¿por qué no te quitas el saco? Hace mucho calor. No, yo no tengo tanto calor. Bueno, pero está sudando. No hace tanto calor. No, hacía más vergüenza que calor. Así que así es como de a poquito esas cosas se le van quedando a uno. Y cuando me preguntas qué siente mi familia, qué siento yo, la gente que fue pasando por eso, creo que por más que construyas, eso no se va. O sea, no, por más que te quieras volver arrogante, que no es para nada mi caso, eso no se va, eso se queda. Porque cada vez que te quieres desubicar, vuelves a estas cosas y entiendes que lo que valió la pena no es lo que construiste, es cómo lo construiste. Qué bonito. Y bueno, con toda esta experiencia de vida, ¿qué sería como tu consejo número 1 para todos los que nos están escuchando? Mi consejo número 1 es definitivamente no sigan a nadie, hagan su camino. Que todos van a ir allá, no vayas allá. Yo llevé a mis hijos al monumento, al memorial del 11 de septiembre. En las Torres Gemelas murió una X cantidad de gente, pero aproximadamente el 30% de la gente que murió ese día no estaba en las Torres Gemelas. Entonces, ¿por qué se murió? Porque cuando estaba pasando ese alboroto, corrieron para allá, todos. Y yo les digo a mis hijos, si están corriendo todos para allá, tú corres para allá. Porque eso no garantiza que tengan razón. Y esa gente se murió por correr al lado equivocado. Piensa y reacciona. Se cayó un avión en un edificio. ¿Qué le va a pasar al edificio? No vayas a donde van todos, no tienen la respuesta correcta. Para y ve cuál es la correcta. Y si después de parar viste que correr para allá lo correcto, corre. Pero no corras porque los demás corren. Y yo desde el principio lo tenía claro. Si yo hubiera corrido como los demás, ayer casualmente mi hijo puso su currículum en LinkedIn y yo lo reposteé, y un amigo que trabajó conmigo en Banco del Atlántico me pone, reposteaste un currículum de un muchacho, Moisés Harari, y le pongo sí, y me dice, ¿qué onda con él? ¿Es tu primo? No, es mi hijo. Y le quiere dar trabajo un tipo que trabajó conmigo en el Banco del Atlántico hace 30 años a mi hijo. Y la trayectoria de él es muy bonita, pero él sigue adentro de los bancos, él sigue siendo un empleado de un banco, y sí, le va bien, pero él no construyó, él fue con todos, él corrió con todos. Y está increíble que una persona que conocí hace 30 años que trabajó conmigo trabaje con mi hijo, pero ahora lo veo del otro lado. Estaría mejor que fuera mi socio. Que por cierto, en mi negocio yo trato de que todos sean socios. Yo trato de no tener empleados. Yo creo que un principio básico para que este mundo sea mejor es que la gente haga sociedad, no tenga empleados. Esto que está pasando en el mundo hoy por hoy, que no tiene que ver con mi tema, pero lo comento, tiene que ver mucho con la distribución desigual del ingreso. Y eso pasa en el mundo por un factor
animal que tenemos adentro, que es querer lo más para nosotros. Yo soy mucho más de construir comunidad. A mí me gusta tener socios, que les vaya bien, que tengan una vida digna. Mis empleados, no les digas que no lo vean el podcast, me preguntan, ¿puedo ir de vacaciones? Sí, puedo salir, sí, puedo, sí. Pues porque yo necesito gente que esté contenta. Si yo te tengo con un calendario de vacaciones y tu hijo tuvo el Festival del Día de la Madre y te niego a ir al Festival del Día de la Madre, ese día no trabajaste, ese día tu cabeza está en el Día de la Madre. Entonces, yo creo mucho más en eso que en lo otro. Así que el consejo número 1, que hablo mucho, también aquí lo saben, es no sigan a los demás, hagan su propio camino. Así de sencillo. Y mientras más difícil sea el camino, la recompensa va a ser más grande. Y mientras más duro la pases para abrir el camino, la recompensa es mayor. Un señor que sabe mucho me dijo una cosa y es real. Cuando algo es fácil para todos, no alcanza para todos. Tú tienes que buscar lo que es difícil, porque ahí es donde está la recompensa real. Así de simple. Así que no hay mucha magia. No, muy buen consejo. Y ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Okay. Ya con toda tu trayectoria de que la sabemos, son preguntas más acerca de, pues, como asesor financiero y así. Ok. ¿Cuáles crees que son las estrategias de inversión más efectivas que has observado en el contexto actual del mercado? Ok. Cuando hablamos de inversiones, lo voy a separar en dos. Hay gente que piensa y es como un casino encubierto. Piensa en la fantasía esa que pongo 5 y saco 500. De entrada, eso le pasa a muy poquita gente. Entonces, quitemos la fantasía. Segundo, invertir, realmente, si lo hago yo, que soy un tipo muy simple, lo pueden hacer todos. ¿Cómo se hace? No tiene que ver con el riesgo que tomas, tiene que ver con el tiempo. Mientras más tiempo una persona tenga, mejor le va a ir. Hay que quitar la fantasía, hay que comprar cosas que subsistan con el tiempo. Por ejemplo, índices de los mercados de acciones. No hay que ir a comprar Microsoft y Apple y Amazon, no. Hay que ir a comprar el índice, Standard & Poor's, el Nasdaq. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a trabajar, si tú me preguntabas, las mejores compañías del mundo eran dos, General Motors y General Electric. Y hoy no pintan en ningún lugar. Entonces, las compañías pasan, los índices prevalecen. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Si yo tengo poquito tiempo, pues no compro eso. Compro algo tranquilo, seguro, que me dé una renta aunque no sea tan buena. Pero mientras más tiempo yo le agrega a la ecuación, si compro cosas que no desaparecen con el tiempo, voy a tener un buen premio. Y ese premio va a ser mejor y mejor y mejor. Y después, hoy en día hay muchos noticieros financieros, está CNBC, está Bloomberg y están todos esos. Ellos son distractores. Uno tiene que hacer una estrategia y seguirla a pesar de lo que diga Bloomberg. Porque si uno tiene una estrategia y la sigue, va a haber un resultado. Y es como todo en la vida. Si uno hace una estrategia y la sigue, te va a ir bien. Pero si uno va cambiando conforme el viento y conforme lo que dijeron en Bloomberg, pues uno va a ir perdiendo, va tomando pérdidas, va tomando haciendo cosas que no tiene que hacer. Así que inviertan en cosas que no desaparecen, con mucho tiempo. Y si no tienen tiempo, déjenlo ahí y no hagan nada. Okay. Justo esta va un poco con lo que acabas de decir. ¿Cuál es tu opinión sobre invertir en las 7 magníficas? Bueno, las 7 magníficas es una coyuntura que nos tocó vivir a los que estamos ahorita en esto, que por supuesto es, para mí, en mis palabras, la segunda revolución, nada más que esta no es industrial, esta es una revolución tecnológica. Vinieron a cambiar el paradigma de cómo se hacían muchas cosas y vinieron a abrir la mente de cómo hacer mejor lo que se hacía de una manera antes. O sea, por poner un ejemplo, los que hicieron teléfonos, lo único que hicieron fue, ahora se ve fácil, lo único que hicieron fue sumar un despertador, un teléfono, una cámara, una agenda, una computadora en un aparato. Hoy parece fácil, en su tiempo era imposible. Pero esto que pasó se repite cada 200 años. O sea, a hoy les ha ido muy bien. El que tiene acciones de eso, yo las mantendría. Pero sí creo que tienen que ver que el momento que les va a pasar, el mejor momento ya les pasó. Porque ya esos descubrimientos ya fueron. Ahora tendrán que venir nuevos, tal vez a una velocidad mayor que de la revolución industrial a esta revolución, pero ya no van a ser así. O sea, ya lo que se dio, se dio. Sí van a seguir creciendo, sí, pero seguir apostando a eso no es una apuesta que garantice que el resultado sea el que hubo hasta hoy.
porque para que esas empresas puedan dar más dividendos, más utilidades de las que ya dan, tiene que pasar algo realmente sorprendente. Y sé que ahora hablamos de inteligencia artificial y justamente varias de estas están metidas en ese mundo, pero también sé que ya el nivel de ingreso que pueden generar ya no hace mucho sentido en cuestión al múltiplo. El múltiplo es la cantidad de años que vía utilidades yo recupero mi inversión. Entonces ya están muy infladas, ya necesitas muchísimos años, sin contar el precio de la acción, para recuperar tu inversión. Entonces es difícil que suban. Sí las mantendría, sí creo que son una buena apuesta, sí son las líderes de nuestra generación, pero tendría un piecito ahí como diciendo no pierdan el foco de que nada es tan bueno para durar para siempre. Las que hace 20 años eran las mejores hoy ni pintan, y a estas algún día les podría pasar lo mismo. Y por eso me iría a cosas que prevalezcan con el tiempo, aunque no van a dar la misma rentabilidad. Como por ejemplo el índice del Standard & Poor's. Si yo fuera un arquitecto, el índice del Standard & Poor's en mi negocio es la columna vertebral de un edificio. Es el pilote central sobre el que basa un edificio. Ese índice tiene una rentabilidad aproximada al 9% anual en periodos mayores de 10 años, lo que significa que cada 8 años te duplica tu dinero. Y hay gente que me dirá, sí, pero en las crisis baja el 30%. Sí, pero cuando pasan lo devuelve. Entonces esa es una apuesta segura cuando uno tiene tiempo. Si uno no tiene 10 años, no entren ahí, porque se convierte en lo que hablamos al principio, en un casino. Okay. ¿Cuáles crees que son los principales riesgos económicos con las decisiones del nuevo gobierno? Bueno, hablando de México, yo lo vengo diciendo ya de hace un tiempo, el principal problema y que todos somos responsables, no el gobierno, es la pobreza. La pobreza, y no en México, en el mundo. Sí. Lo que pasa es que la pobreza tiene una cosa que es horrible. La pobreza nunca se queda solita. La pobreza siempre se junta con otra cosa. Por ejemplo, hay problemas ahorita en Medio Oriente. Allí es pobreza más fundamentalismo, claramente. En América Latina es pobreza más partidos políticos de izquierda que vienen con algunas ideas que la gente piensa que les van a cambiar la vida. Entonces, el gobierno nuevo, y ya desde lo de antes de Andrés Manuel, viene aprovechando el factor de la pobreza para tratar de mezclar la pobreza con la idea de que el gobierno te va a ayudar. El gobierno te va a dar, el gobierno es bueno, y hay que entender que primeramente los del gobierno son personas como nosotros que también buscan su beneficio. Segundo, que resolver el problema de un país como México vía el gobierno te va a ayudar representa algo imposible de cumplir. Entonces se va a generar una gran expectativa, que no creo que sea el caso de Claudia. Yo creo que va a ser un proceso de muchos años. Mientras más años duren este tipo de gobiernos, la expectativa de solución va a ser más grande y por supuesto el golpe va a ser más grande, porque no se puede resolver el problema de raíz, no de México, del mundo, que es la pobreza, con un gobierno que regala cosas. Esto es tanto como decir que tu hijo va a aprender a trabajar si le regalas dinero todos los días. No, tu hijo va a aprender a gastar, no va a aprender a generar. Y la diferencia entre gastar y generar es absolutamente visual, es el menos y el más. Aprender a gastar es muy fácil, aprender a generar no. Quitarle a un pueblo la pobreza no es fácil. Sí creo que el gobierno tiene muchas herramientas para que le vaya bien. Tiene una mayoría en el Congreso que hace 8 sexenios no se veía. Tiene forma de sacar reformas que nos surgen para mejorar la calidad de vida y para tratar de disminuir la diferencia. El gobierno anterior incrementó el salario mínimo de manera muy importante, que eso es bueno, pero también por otro lado le pega a otras cosas de la economía. Pero sí resta un poco a la pobreza. El gobierno anterior recibió 52 millones de pobres y entregó 46. Mejoró, pero esa mejoría es vía algo no sostenible, que son las ayudas. Si lo pones en mi historia, es el equivalente a ir a la comunidad a pedir dinero. Entonces aquí el pueblo es el que tiene que hacer el alto y decir, sí, hoy nos dan cosa y nos entregan mujeres solteras y los que no estudian y la ayuda a los viejitos mayores, pero esto viene siendo caridad, no es productivo. Creo que va a ser un gobierno bueno porque tiene herramientas para hacer las cosas bien. Y también sé que estamos aquí en las Lomas ahorita, ¿no? En Bosques de las Lomas. De este lado del mundo se siente que el gobierno está en contra de nosotros. Hay que entender una cosa. Estamos en un país donde la mayoría son de los otros. Y perdón que lo diga así, pero es así. Y hay que entender que esos otros fueron olvidados, maltratados y vejados muchos, muchos años. Y que literalmente hoy están a cargo ellos. No sé si con la figura correcta. Yo no creo que sea la que nos va a sacar de eso.
Creo que va a ser un buen gobierno, pero creo que no va a ser nada espectacular. Okay. Justo ahorita que dices, ¿cómo le enseñas tú a tu hijo a generar y no a gastar? Es difícil. Yo pensaría que cuando por ejemplo, mis hijos nunca habían escuchado el curso que yo doy de mi historia. Yo doy un curso, una conferencia de mi historia, la he dado en universidades, la he dado en escuelas, y mis hijos nunca la habían oído. Y el año pasado, casualmente y por coincidencia, en una conferencia estaban mis 3 hijos, los hombres, la niña no, y mis 3 hijos se quedaban así cuando yo estaba contando las cosas que pasábamos de carencia y demás, y como que no veían de ningún lado que yo fuera esa persona que estaban hablando. Y eso es lo que más miedo me da. Entonces, lo que yo trato hoy en día es de hacerles ver que nada es gratis, que nada está garantizado, y la más importante, todos hablamos en la vida en términos absolutos. Yo te digo, esta es mi casa, este es mi trabajo, este es mi coche. Hay que agarrarle algo. Hoy, mañana no sé. Porque la vida no es así. La vida trae bueno y trae malo. Entonces, hoy estoy bien, mañana no sé. Y por eso hay que aprender a trabajar. Porque lo que tengo hoy no hay garantía que mañana va a ser bueno. Pensamos que sí, queremos pensar que voy a llegar a mi casa y va a ser mi casa. ¿O no? Y cuando les digo a mis hijos el o no, se enojan mucho, pero así es. ¿Cuál es tu mejor consejo financiero para alguien que quiere empezar a invertir? Okay. El mejor consejo financiero que yo les puedo dar es lo que yo les dije al principio. Nunca por ninguna razón gasten más de lo que ganan. Oye, pero es que, a ver qué haces. Si no puedes vivir donde vives, vete a otro lugar. Si no puedes comer lo que comes, no lo comas. Si no puedes, no lo hagas. Porque esa es una droga que salir, mientras más hagas el agujero grande, peor. Ese es el principio de la destrucción. Y véanlo así, imagínense que aquí hay una línea, ¿ok? Para acá todo se vale, para acá nada, porque de aquí nadie sale. No conozco mucha gente que salió de aquí. Conozco mucha gente que estando aquí llegó acá y acá y allá, pero no conozco mucha gente que estando acá logró ni siquiera regresar aquí. Okay. Y la última pregunta para acabar este episodio es, ¿qué sigue para León Arari? Bueno, conté el pasado, pero ahora hablo de lo agradable. Hemos logrado tener una empresa que lleva 14 años en el mercado. Somos asesores financieros. Hacemos un negocio que se llama Multifamily Office, que es manejar patrimonios no nada más bancarios, sino patrimonios de familias. A hoy por hoy, solo en la parte de dinero de cuentas de banco manejamos $2.500 millones. Tenemos oficina en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, México, Miami, Bahamas, Suiza. Somos 60 personas. Muy orgulloso de mi negocio, muy orgulloso de mis socios, muy orgulloso de lo que hemos construido, y lo que sigue literalmente es hacer diferencia. O sea, yo no voy a ver a la gente para que me abra una cuenta, yo voy a ver una familia para mejorarla, para hacer que su dinero sea productivo. Yo no voy a ver a unos hijos para que hereden el dinero de su papá, yo no voy a ver a eso. Yo voy a ver a unos hijos para que entiendan que el papá trabajó, que va a dejar algo y que hay que multiplicar. Yo no voy a una persona a hacerle que gane el 10% al año. Yo voy a que una persona con eso haga algo mejor de lo que tiene. Porque definitivamente sumar por sumar no es sumar. Aquí hay que sumar dinero, hay que sumar experiencia, hay que sumar el camino, hay que sumar la familia, hay que sumar todo lo positivo que uno pueda, porque eso es lo que se llama trascender. Y lo que yo quiero es que la gente que está conmigo, empleados, clientes, socios, amigos, trascendamos. Para dejar una herencia siempre hay tiempo. Para poner un cheque y ponerlo en un testamento y que alguien lo lleve a un notario, ¿eso es trascender? No, eso es pasar. Lo que yo busco es trascender y hacer que la gente que yo pueda tocar trascienda. Y lo último que te digo, para no aburrirlos mucho más, imagínate que llegas a un baño público. Todos hemos ido a un baño público. ¿Y cómo son los baños públicos? Llega, está todo sucio y papeles y el excusado está todo manchado. Ok, pensemos que ese es el mundo. Y yo no soy el de intendencia para limpiar el mundo, pero hay algo que está en mi mano. Si no lo puedo dejar mejor de lo que está, tampoco peor. Eso es trascender. Entonces a mí no me importa que todo el que entró ahí lo orine. No, yo me comporto bien. Yo voy y hago lo que tengo que hacer. Y si puedo recoger 1 o 2 papelitos, lo recojo y eso es trascender. Y si sigue siendo un cochinero, no me toca a mí. No tengo el poder de resolver el mundo, pero sí tengo el poder de no empeorarlo. Y con eso ya es trascender. Pues León, muchas gracias por contarnos tu historia. Perdón que de repente se me corta. Hay algunas partes de la historia que las cuento muy seguido en la conferencia en especial y cada vez que lo cuento parecía la primera vez y se me vuelve a romper la voz. Así que gracias por escuchar. Gracias.
Claro. Espero no aburrir mucho y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. A ustedes.